nos sentimos totalmente orondos y orgullosos de los compañeros y amigos que nos acompañan esta noche, dada la importancia que tiene esta conferencia y además dentro de nuestra celebración. Queremos saludar a nuestro panelista invitado, el doctor Iván Gatón. Queremos saludar a las distinguidas personalidades que nos acompañan y a los miembros del Centro de Estudios de Medio Ambiente, Energía, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible de esta Fundación Global Democracia y Desarrollo. Señoras y señores, la Fundación Global Democracia y Desarrollo, a través de su Centro de Estudios de Medio Ambiente, Energía, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, y en colaboración con el iGlobal, el cual busca contribuir a generar debate y análisis para proponer y establecer conocimientos y estrategias que contribuyan con el mejoramiento y la preservación de las políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y la conservación de nuestros recursos naturales y el medio ambiente en general. Esta noche, dentro del marco de la celebración del 15º aniversario, 25 años promoviendo la cultura y la ciencia al pueblo dominicano, la Fundación se viste de gala al presentarle la conferencia magistral Los conflictos bélicos y sus impactos en la biodiversidad del planeta. Tema, aunque poco estudiado, ya que lo que se conoce prioritariamente son los impactos mediáticos de la guerra, como son las muertes, los heridos, las hambrunas, los refugiados, la destrucción de los centros urbanos, entre otros, pero en muy escasas ocasiones se menciona cómo son afectados nuestro capital natural, es decir, el ecosistema y sus recursos naturales, aun cuando es de una importancia trascendental en la salud de los ecosistemas de nuestro planeta. La conferencia, que será impartida por un hijo de nuestro país, que ha trascendido las fronteras internacionales por su dedicación y entrega a los estudios geopolíticos y científicos a través de los 5 continentes. Nos referimos al maestro Iván Ernesto Gatón. El licenciado Gatón es graduado de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuenta con un título de maestría en estudios diplomáticos summa cum laude y diplomado de estudios avanzados DEA de la Universidad Complutense de Madrid. También obtuvo un máster en Ciencias, mención Asuntos Asiáticos en la Universidad de Tankhang, Taiwán. En la actualidad es cursante de término en el doctorado en Estudios Avanzados de Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid, España. Ha realizado numerosos estudios extracurriculares en la República Popular China, en Taiwán, en Argentina, en Chile, en Países Bajos, Holanda, Bélgica, Alemania, Japón y España. En el área académica, forma parte del cuerpo de docentes del Instituto de Educación Superior especializado en formación diplomática y consular, INESDI, adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana. El Instituto de Derecho y Economía, ISDE de Madrid, España, en el Máster de Derecho Internacional, Diplomático y Consular, con mención en Comercio Exterior y Jurista Internacional. Asimismo, se desempeña como docente impartiendo clases en el Colegio de Abogados de Madrid,
De igual forma, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Globales, y en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Como conferencista, ha sido invitado por la Universidad de La Plata en Argentina, la Universidad de Guadalajara en México, la Fundación Aristide de Haití, la Universidad de Tanyang en Taiwán, la Universidad Autónoma de Lisboa, Portugal, la Shandong Foreign Trade Vocational College en Qingdao, China, en la Universidad Americana Wuhan y la Universidad Católica Redentoris ambas en Nicaragua, en la Universidad Alfonso X el Sabio y la Universidad de Nebrija, ambas en Madrid. Dada su gran formación y experiencia, en la actualidad forma parte del grupo de comentaristas de la cadena de televisión norteamericana CNN en español. No podemos extendernos más sobre nuestro orador invitado, a quien ustedes han venido a escuchar. Sin más, le dejo con el maestro Iván Gatón. Don Ernesto, muchísimas gracias. Quiero agradecer la distinción de poder hablar de un tema que no queda en el engolosinamiento narcisista, que es muy peculiar de la gente que se dedica a estudiar para hacer acumulación originaria de conocimiento, pero sin compartirlo, porque este es un tema que trasciende a cada uno de nosotros. Creo que la propia naturaleza nos muestra que en esa trayectoria vital que nosotros tenemos, tenemos que desarrollarla en una casa común. Como diría la encíclica papal del Papa Francisco, Laudato Si, donde nosotros habitamos esa casa común, pero muchas veces nosotros, ese sentido hiperegoísta, individualista, recuerdo leyendo a Octavio Paz en un momento dado que decía, no hay algo peor que ponerse el sombrero del ego. Entonces ese ego nos hace un daño terrible y olvidamos que, por ejemplo, más del 40% de los conflictos bélicos que ha tenido la humanidad han sido provocados por problemas con recursos, ya sean hídricos, ya sean recursos alimenticios. Todo esto entra en un marco de la geopolítica y ya en el siglo XIX, un hombre como Friedrich Ratzel hablaba del Estado como un ser viviente. Y la naturaleza es muy justa, no lo puso todo en un solo lugar. Apenas hay 2 países que tienen todos los elementos de la tabla periódica de Mendeleev, que son la República Democrática del Congo y Venezuela. Después le pasará como al presidente Trump, que se le olvidó al imponerle los aranceles a China, que los chinos tenían una forma de agarrar por el epidídimo. ¿Y cómo lo podía hacer? Oh, tierras raras. Porque si las tierras raras no tienen los imanes que tú necesitas para tu industria tecnológica, todo lo que es tecnología es fundamental, pero los chinos tienen el 70% de la producción de las tierras raras. O, por ejemplo, el tema alimenticio. Los chinos son un gran imperio, pero es un imperio que no puede producir la cantidad de comida que necesitan sus 1.400 millones de habitantes. Y por eso tengo que buscar que Argentina me venda la soja, que África, recuerden, África tiene 54 países, pero de los 54 países que tiene África, cuando China llama a una reunión con los presidentes, van un promedio de 45 a 50. Pero ese es el tema.
el Estado como ser vivo, ¿cómo yo puedo obtener no solamente los alimentos y las materias primas? Un producto que no se toma mucho en consideración, pero que es importante y que permitió que a algunas repúblicas centroamericanas se le llamara Banana Republic, es el banano. Pero el banano, que es una musácea que viene del Asia y la traen aquí vía las Canarias, un monje que había aquí, un sacerdote, un fraile llamado Fray Tomás Berlanga, que fue el que se llevó el tomate de aquí para Europa. Ese banano es importantísimo para los países que están en el norte, pero ¿pueden producir ellos banano? ¿Pueden ellos producir, por ejemplo, cacao para tener chocolate? Hay un problema, y tenemos un agrónomo aquí al frente, hay un problema de suelo, hay un problema incluso hasta de topografía, porque el cacao se da también en zonas con sombra y hasta un poquito alta también. Esa distribución que nosotros vemos en el mundo nos lleva entonces a pensar, pero entonces vamos a estar en conflictos permanentes, porque si la guerra produce que los imperios entiendan que ellos van a obtener lo que están pretendiendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a continuar desde la perspectiva geopolítica? Yo creo que sí. ¿Y sabe por qué se lo digo por esto? Porque quizás nosotros pensamos que en la antigüedad, porque ustedes toman una cronología, y yo recuerdo las dinastías chinas desde la Qin, la Shang, la Zhou, la Song, la Tang, hasta que llega la dinastía Yuan, que es la dinastía que llegan los mongoles, siempre vivían peleando. Y cuando llega el Kublai Khan, déjenme decirle, las hordas mongolas a donde llegaban, arrasaban. Lo común era que se llegara a un sitio y se eliminara todo el que estuviera ahí. Pero eso es en China solamente. Pasa el siglo XIX y una de las razones por las que China colapsa es porque tienen una guerra interna. Es decir, la guerra, cuando los seres humanos, uno los evalúa, dice, han sido creativos para destruirse entre ellos. ¿Por qué? Porque los chinos, que uno los ve como un pueblo homogéneo, pero cuidado, son 45 grupos étnicos. Hay un señor que se llama Hong Xiuquan, y esa se llama la Guerra de los Taiping. Y esa Guerra de los Taiping es la que permite luego el colapso de lo que es China. Pero ¿saben cuántos murieron en esa guerra interna? De 20 a 25 millones de chinos. Eso fue en el siglo XIX. Pero recordemos la guerra de Crimea. Si nos vamos a Europa, los europeos siempre han sido más creativos todavía. La guerra de los 100 años duró 117. Finalmente, las guerras religiosas con la paz de Westfalia, que era la guerra de los 30 años. Pero llega esto, siglo XX, pensábamos que después de ese giro copernicano que tuvo la humanidad con el pensamiento de la Ilustración, íbamos a ver un cambio. También porque en el siglo XIX la visión antroposófica de Rudolf Steiner empezó a hablar de que los seres humanos teníamos que vernos como huéspedes. De hecho, la base de la agricultura ecológica u orgánica viene de esa visión antroposófica de Rudolf Steiner. Pero no, en el siglo XX vamos entonces a usar gas mostaza. ¿Recuerdan? De las trincheras de Somme, de Verdún. Pero no solamente es que se talan árboles a partir de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y que se eliminan animales, que hay un equilibrio. Yo siempre en Sabana Grande de Boyá, para darle un ejemplo a los muchachos allá en el barrio, por la Manuela 10, cerca del cementerio, yo vivía, yo les decía, miren, ustedes quieren saber lo que es la cadena alimentaria. Todas las gallinas de por aquí, que están cerca del cementerio, cuando un ser humano muere, lo primero que hace que se corrompe son aquí, en las pupilas, en la boca. Y después va
convirtiéndose en gusano. Entonces, todas las gallinas de por aquí que van al cementerio se comen los gusanos y nosotros no comemos a los que se murieron, porque esa es la cadena alimentaria. Entonces, cuando hay un conflicto bélico, nosotros no estamos viendo que el frágil equilibrio medioambiental se destruye. Pasemos a la próxima imagen. Miren cómo se ve ese ecosistema, pero pásenme la próxima imagen para que ustedes vean esto, que nadie habla, pero que es fundamental. Recomiendo incluso leer un pequeño libro que ha salido que se llama Geopolítica del Ártico. La gente no se da cuenta que hay una disputa ahora mismo en el Ártico, que lo de Groenlandia tiene que ver con el acceso al Ártico, pero que quien tiene barcos que son rompehielos, la mayoría los tiene Rusia, que tiene una base en Murmansk, que eso cambiaría también el comercio mundial, porque en vez de yo dar la vuelta y entrar por allá, por el canal del Suez, o doy la vuelta por ahí mismo por el Ártico y bajo a China, pero China dice que le toca algo en el Ártico. Y todos quieren algo de esos recursos. Pásame la próxima imagen, porque yo no sé si la gente quiere creer o no creer en el cambio climático. Siempre la humanidad, y yo recuerdo el Pleistoceno, que es cuando se forma la flora y la fauna actual, yo siempre digo, bueno, es que ese puente que era el estrecho de Bering, que hoy son 79 kilómetros, cuando se rompió, permitió entonces que América se quedara desconectada del resto del planeta. Incluso hay demostraciones científicas de que el caballo es originario de América, el camello es originario de América, son camélidos igual que la llama, la vicuña, la alpaca, pero ¿qué pasó? No se sabe cómo, desaparecieron de aquí y se quedaron del otro lado. Pero ese acontecimiento, junto a la Edad Media, que hubo también incidentes porque la naturaleza en sí mismo, hay volcanes que pueden producir un cambio en el clima porque las cenizas del volcán no permiten que llegue suficiente luz y entonces eso produce una crisis alimentaria porque no le da la cantidad de sol y más en los países de Europa. Pero el tema es que no podemos negar que los seres humanos no somos los 1.000 millones del siglo XVI, no somos los 3.000 millones de principios del siglo XX, somos 8.400 millones de personas que estamos consumiendo recursos, pero también impactando en el medio ambiente. Se quiera creer o no, hay un impacto nuestro en el medio ambiente. Ejemplo, aquí en nuestro país, sencillo, el plástico. El efecto que tiene en las tortugas, el efecto contaminante que tiene el foam, que todavía se sigue utilizando. Eso es para darle un ejemplo. Pasemos a la otra imagen. En la Segunda Guerra Mundial, frente a las costas del Mar del Norte, muchos barcos, se cree que todavía hay más de 60.000 toneladas de armamentos que fueron hundidos con los barcos, pero sucede que eso contamina también el lecho marino. Es decir, a veces no nos damos cuenta de que estamos dejando un pasivo medioambiental por la guerra. Pasemos a la próxima imagen, por favor. Hubo una cumbre en Estocolmo en el 72. Yo recuerdo que investigando, cuando se empezó a hablar de estos temas, casi nadie creía en eso. Eso era gente que no estaba bien ubicada en lo que era el mundo contemporáneo. Pásame la próxima imagen. Y que hay una cumbre que sí es fundamental, es para que tengan una idea de cómo ya el seguimiento de parte de Naciones Unidas, de una manera más formal, sobre todo el tema medioambiental. Siga con la próxima, por favor.
Pero llegamos a este punto, en el siglo XXI. De la línea política del presidente Trump, no quieren nada con el Acuerdo de París. Pero detrás de todo esto, y aquí yo me atrevo a lanzar una hipótesis, y es que no es solamente por el complejo petrolero. Porque el complejo petrolero, que está muy cercano a la administración Trump, no es el único que está en contra de que haya un futuro, digamos, aunque sea más lenible para las futuras generaciones. Está el complejo militar industrial. Cuando usted toma el mapa del mundo, hay 170 conflictos. Por ejemplo, un país como Colombia, que desde que mataron a Jorge Eliezer Gaitán, ha sido el país con mayor innovación para eliminarse entre ellos. Pero es un país muy rico, tienen una gran cantidad de oro, pero le echan mercurio a los ríos, porque todavía siguen haciendo extracción de oro, de aluvión, como decían aquí, de que está lavando oro, y era que ponían una batea y se ponían a lavar la gravilla. Pero otro ejemplo que tenemos que ver con el complejo militar industrial, y que nunca lo olvidemos, fue lo que pasó con las marismas, con una gran biodiversidad en la zona de Irak. Eso hay que mencionarlo. Pero también nosotros tenemos que mencionar donde se está llevando a cabo el escenario de la guerra de Rusia y Ucrania. Esa es una zona de una gran riqueza biológica, pero todo ese pasivo medioambiental allí se va a quedar. Pero la administración Trump, el complejo militar industrial, yo creo que está también junto con el complejo petrolero. Yo siempre los mezclo. Yo creo que los tres van juntos. Complejo petrolero, complejo militar industrial y el complejo farmacéutico. Yo a los tres los veo juntos. Un elemento del complejo militar, y creo que hay mucha hipocresía de parte de algunos países europeos, son las minas antipersonas. Se calcula que la cantidad de minas que se han puesto en el frente, de la zona de la guerra de Irak, para quitarlas, la inversión sobrepasaría los 30.000 millones de dólares. Pero eso lo escuchamos de Ucrania, pero todavía en la zona de Indochina aparecen minas antipersonas que a un campesino hay que amputarle una extremidad inferior. Pero no hablamos de las que están en el África subsahariana. Pero yo veo empresas que son europeas, países que tienen un discurso muy sofisticado en cuanto a medio ambiente, en cuanto a la paz. Sin embargo, tienen grandes ingresos gracias a la venta de esas minas y la fabricación de armas. Pasemos a la próxima imagen, por favor. Miren ustedes el mapa de los conflictos. Algo que no se dice, y es que la protección del medio ambiente puede ser un elemento importante para mitigar conflictos, para reducir los enfrentamientos. Ustedes ven esta zona aquí, miren. Myanmar, que hay conflictos permanentes. Pero aquí en esta zona también hay muchos recursos. Yemen, aquí hay un problema de agua. Serio. Toda esta zona, no sé si se recuerdan del libro del profesor Juan Bosch, de Breve Historia de los Pueblos Árabes, cuando él hablaba de la Arabia Feliz y de la zona. Bueno, pues fíjense aquí. Una zona muy bien ubicada, aquí el estrecho de Bab el-Mandeb para entrar al Mar Rojo, pero aquí no hay recursos. Y desde la perspectiva geopolítica,
El ser humano es un aparato digestivo que tiene un cerebro como anexo. De una manera u otra hay que producir comida. Aquí, Irán es un país muy grande, tiene una gran cantidad de recursos y es una especie de fortaleza. Tiene zonas fertilísimas también. Hay una parte que da aquí al Caspio, pero es un país en conflicto. Y es un país que está produciendo, usted puede decir, bueno, son fundamentalistas, pero pueden producir drones, tienen una gran cantidad de científicos con PhD en física, en matemática. Aquí, Siria, ustedes han visto lo que se ha convertido. Pero tomen en consideración que desde aquí, un país que se llama Turquía, ha hecho una presa que se llama la presa de Ataturk, a nombre de Mustafa Kemal, pero le represan el agua del Tigris allá arriba y después no le llega suficiente agua en una zona con un estrés hídrico muy intenso. Esta zona aquí de Sudán, ustedes no se imaginan, en el África, le comentaba a don Ernesto antes de entrar, que en la República Democrática del Congo, en los conflictos, empezaron a comerse los elefantes, los gorilas, los antílopes. ¿Por qué? Porque cuando la gente no tiene que comer, yo siempre le digo, si miramos la vida siempre desde una perspectiva histórica universal, los Homo sapiens teníamos que comernos los restos que dejaban las fieras salvajes. Pues el asunto era sobrevivir. Entonces, Colombia, ustedes ya les hice la mención. El caso de México también. México hay un promedio de 70 muertos diarios por crimen organizado. Pero hay un dato que no se dice. A partir del TLC de México con Estados Unidos, que afectó de manera impactante a los campesinos en la producción del maíz porque no podían competir con los subsidios que Estados Unidos tiene a su industria agrícola, tuvieron que entrarse a otro tipo de cultivo. Siempre recuerdo cuando era muchachón, yo leía mucho a Noam Chomsky, y Chomsky hablaba del Plan Colombia y decía, sí, quieren que reduzcan la producción de hoja de coca, pero entonces le tienen bajito el precio del café. Entonces, son de esos elementos que nosotros tenemos que ver, porque todo indica, y se lo digo porque hay países aquí en el África que duplican su población cada 20 años. Ahí está Burkina Faso, ahí está Mali, y un país que tiene ya 200 y pico de millones de personas, que es Nigeria. Y se espera que Nigeria en unos 25 años tenga más de 400 millones de personas. Entonces, si mantenemos más de 170 conflictos bélicos alrededor del planeta, y aparte de eso, hay un problema en el mundo ahora. Usted va al centro de mando del planeta a tocar la puerta y no hay quien le responda, porque antes usted iba a Naciones Unidas. En el mundo actual puede estar sucediendo lo que sucede en un sitio y cada potencia está atendiendo sus intereses, pero el tema medioambiental afecta a todos, no importa que el conflicto sea en Rusia, porque vivimos en el mismo planeta. Ahora, el problema es, y es el gran desafío para las futuras generaciones, ¿qué le vamos a dejar? Porque lo que indica el panorama actual es que vamos a entrar en más conflictos o vamos a llegar a la visión hollywoodesca de Mad Max. Y todo esto yo me he quedado como un poco dolido porque quizás no nos dimos cuenta, pero hubo una gran cantidad de esfuerzos que permitían como dar cierto viso de que la humanidad estaba teniendo una visión común de destino y que un elemento
tan fundamental como es el medio ambiente iba a ser tomado en consideración. Pero parece que no. Parece que no. Y yo siempre hago una reflexión que indica la importancia de la protección del medio ambiente. Y la semana pasada me preguntaba un periodista en Honduras sobre la República Dominicana y me preguntaba, por supuesto, sobre Haití. Y yo le decía, ¿sabe cuál es la gran diferencia? En 1967, la masa boscosa, me corregirán usted y don Ernesto, de Haití era un 12%. La masa boscosa de República Dominicana andaba en un 10, ¿verdad? 10, 12, con unos aserraderos que ya ustedes se imaginan. Yo siempre digo que eso fue una medida tomada en base a solvencia testicular, porque saliendo de una revolución y en el 67, y usted cerrarle los aserraderos, incluyendo a su propio vicepresidente, es una decisión de valor, pero que hoy, gracias a que la élite política dominicana, y eso hay que reconocérselo, no ha descontinuado la protección de las áreas protegidas. Más aún, la semana pasada, antes de ayer, me enteré por usted de un parque nacional que yo desconocía, que es el de Punta Espada. Y usted me decía que en un solo decreto se crearon 31 áreas protegidas. Es decir, que el presidente Fernández en su gobierno declaró 31 áreas protegidas. Entonces ha existido una continuidad. Ningún gobierno aquí le ha puesto la mano al subsidio del gas licuado del petróleo. Y eso viene desde Balaguer. Ahí está la diferencia. Haití hoy hay un 2% de masa boscosa. El único río que tienen, que es el Artibonito, nace en la Loma Nalga de Maco, ahí es Río Limpio. ¿Puede un país progresar sin recursos naturales? No. Entonces, si lo miramos a nivel del planeta, con el nivel de deforestación que hay en la Amazonía, si lo vemos con el planeta, lo que está sucediendo, puede pasarme a ver si hay un mapa mundial que se pueda ver mejor. A ver si tengo un mapa mundial ahí. Bueno, puede devolverlo. Hay un país que se llama Indonesia. Indonesia, la tala de árboles que hay es increíble. Además, el monocultivo. Indonesia se ha dedicado a tener mucha palma africana. Pero Indonesia es más extenso, si usted toma la distancia, pues son 17.500 islas, que Estados Unidos. Es decir, en términos de extensión. Pero hay alguien que pueda decirle a Indonesia que reduzca, o lo que sucede en Brasil, o lo que sucede en gran parte de África. Entonces, yo creo que este espacio, más que para dictarles a ustedes una conferencia, es para dejarles a ustedes inquietudes. Porque uno de los elementos ya a mi edad, que uno está sosegado, reposado, y que toma muy en consideración, es que la vida uno tiene que hacer cosas. Y sobre todo que vayan más allá de nosotros mismos. Entonces, cuando usted trabaja por la comunidad, cuando usted está haciendo algo por las futuras generaciones, siempre que cambia la mentalidad de un ser humano, puede cambiar el mundo. Entonces, creo que este tipo de espacios para hacerle ver a la gente que ellos no son simples espectadores de todo lo que yo estoy presentando aquí. Porque en la medida en que estamos conscientes de lo que es el complejo militar industrial, de lo que son los medios de desinformación masiva,
porque la prensa nos anda desinformando y nosotros con pocas herramientas para tener criterios que nos permitan acercarnos a la verdad. Si no asumimos que somos actores, no hay esperanza. Y creo que ahí también viene un elemento que es parte de la crisis que tiene el mundo occidental en la actualidad, y es el vacío existencial que hay, ese nihilismo, porque ni siquiera estamos tomando en consideración el medio que nos da la vida. Entonces, si no hacemos conciencia y sembramos semillitas, porque hay gente que ustedes saben que vienen con el software dañado, no hay manera de que ustedes lo arreglen. Pero en donde haya un terreno fértil y que nosotros podamos decir, miren, se empieza a cambiar el mundo en la medida en la cual nosotros tomamos conciencia primero del medio ambiente. Yo aquí me quejo porque me encuentro que la ciudad, somos sucios, me encuentro la ciudad llena de basura. Yo digo, ¿por qué hay que tirar tanta basura en la calle? Me sorprende ir a pueblos del interior, incluyendo el mío, y hacen unos vertederos cerca del pueblo. Yo digo, pero ven acá. Entonces, es ir haciendo conciencia. Esto es una visión muy confuciana. Si la casa va bien, la aldea va bien. Si la aldea va bien, el país va bien. Entonces, es hacer esa reflexión. Y recogiendo, ¿cuál es el impacto? El impacto que producen los conflictos bélicos en el medio ambiente es devastador. Sola la cifra de que el 10% de los gases de efectos invernaderos lo provocan los conflictos, yo creo que es suficiente como para nosotros darnos cuenta de que aunque el medio ambiente tenga poca prensa, porque ahora no está de moda el medio ambiente, lamentablemente estamos haciéndonos un harakiri como sociedad. Y quiero reiterar las gracias y dejarle espacio para las preguntas y respuestas y que ustedes puedan de una manera u otra expresar cualquier inquietud que tengan sobre el tema que estuvimos abordando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Iván, por habernos brindado esta excelente conferencia que lo que nos lleva a pensar muy seriamente en aquella frase que tiene el profesor Harari en Netsun, que dice que el humano desde sus inicios de existencia se llamó Homo sapiens, pero ese Homo sapiens lo ha dedicado a autodestruirse, con tal suerte que todavía no hemos podido destruir definitivamente. Mire, vamos a pasar a la preguntas y respuestas, pero antes quiero pedir un aplauso para el presidente de esta fundación, que está con nosotros, y él siempre se lleva de su maestro, el profesor Juan Bosch, que decía que cuando llega tarde, llega calladito. El profesor Fernández está allá, está en la esquina. Buenas noches, doctor Fernández. Así es que nos ha honrado y ha escuchado, Iván, su imponente ponencia. Bueno, vamos a pasar un inicio con 5 preguntas, pidiéndole que por favor, o alguna reflexión que ustedes tengan, que sean
lo más escueto posible, porque a veces nos entusiasmamos y en lugar de hacer una pregunta o hacer una reflexión, hacemos una mini conferencia y otros también quieren hablar. Así es que vamos a dar los turnos a medida que lo vayan pidiendo, por favor. Santiago, la señora, ¿alguien más? Allá. Y ustedes dos. Ok, comenzamos. Santiago, que comenzó primero. El micrófono, Santiago. Sí. Viene el micrófono, por favor. Iván, te felicito por la exposición que has tenido en la noche de hoy. Pero quiero hacerte una pregunta. Evidentemente que estamos en una situación bastante compleja en el mundo. Ahora bien, ha aumentado el promedio de edad de la humanidad. Ha aumentado la población de manera extraordinaria en los últimos 100 años. ¿Qué está pasando? Que a pesar de toda esa crisis, tenemos hoy un promedio de edad de 75 años y una población de de más de 8.000 millones de habitantes. Una de las etapas de mayor progreso de la humanidad fue el siglo XX, pero sobre todo porque se resolvió un tema fundamental que vino por la biotecnología. Se mejoraron los tipos de cosecha de arroz, se mejoraron los tipos de cosecha de papa. Todavía en Estados Unidos se celebran los irlandeses sus fiestas a San Patricio, pero se tuvieron que ir por una famina, por una hambruna, perdón. El problema siempre fue la comida. Se resolvió el problema de la comida, pero también se fue desarrollando la medicina. Esa cumbre de Yalta, donde fue Roosevelt, le ha salvado la vida a mucha gente con problemas cardiovasculares, porque después de ese viaje fue que se murió y empezaron a trabajar en todo el ámbito médico las vacunas. Recuérdese que aquí Trujillo, que era un guardia, los americanos creían en eso de la vacuna y empezaron a vacunar. Pero yo recuerdo, y don Ernesto conoce muy bien esa zona, de Guaraguao, que los muchachos a veces no caminaban porque tenían nigua. ¿Ustedes recuerdan de la nigua? Que se le incrustaba entre los dedos. Es decir, las condiciones de vida, yo leí un reporte de Porter. Porter fue el primer americano que enviaron aquí para evaluar si se reconocía de parte de Estados Unidos a República Dominicana. Y él hablaba de la pobreza de solemnidad y la gente que encontraba con lepra. Pero eso no era aquí solamente. Y en España. Vaya Pedro Sánchez en el Ceibo y usted va a encontrar que había una comunidad de españoles. ¿Y por qué vinieron aquí? A Baoba del Piñal. La mayoría de los europeos que ustedes ven en América, ¿por qué salieron de Europa? Entonces, hemos tenido esa ventaja. Incluso, uno de los problemas que nosotros tenemos paradójicamente en el mundo hoy es la obesidad. Sí, pero, a pesar de todo, cada 5 segundos muere alguien de hambre. Atención, porque hay un problema de una gran brecha de gente que, por ejemplo, ustedes ven en el África subsahariana toda esa gente que cruza a la frontera con Marruecos a ver cómo salta Ceuta y Melilla. Mucha de esa gente, su esperanza de vida son 35 y 45 años. Inmediatamente cruzan ya 75, 80. Pero es por eso. A pesar de todo, bueno, uno de los países que más hambre pasaba, yo recuerdo, estudiando en China, que la parte favorita
que se comían eran las nalgas. El primero que se moría en el gran salto hacia adelante, le agarraban las nalgas y se las comían, porque no había nada. Murieron de 20 a 25 millones de personas. Y las hambrunas, eso era un asunto constante hasta ayer en el mundo. Aquí yo recuerdo que había un programa de Estados Unidos que daba queso y daba algo que se llama mansolé. La falta de cuchara que había aquí en los campos, ustedes no se imaginan. Es más, yo creo que nosotros hemos sido injustos y por eso ahora recuerdo a mi padre, porque cuando hablábamos de política internacional, que serán sus temas en Sabana, él me decía que aunque él no era comunista, él entendía que era importante que la Unión Soviética existiera como equilibrio de los Estados Unidos. Y fíjese, cuando no existe un equilibrio, que llega a algo que se llama la hibris, la desmesura, entonces todo empieza a ir mal. Pero creo que a pesar de todo hemos avanzado. La señora. Buenas noches, mi nombre es Delta, su comunitaria 24/7 de Capotillo. Iván, asuntando bien las propuestas y las explicaciones que diste aquí, me gustaría pedirte qué podríamos hacer nosotros como país, como ciudadanos, para erradicar el medio ambiente, porque está bastante complicado. Con tu sabiduría, me gustaría saber unas recomendaciones, porque en mi sector yo estoy muy preocupada y por donde quiera estamos evadidos con muchos desechos sólidos en las calles, en los diferentes callejones, y estoy muy preocupada como dirigente. Así que yo quiero que tú nos aconsejes como municipio, ¿qué podemos hacer para mejorar el medio ambiente? Cuando usted tiene una niñez en el campo, algo que era respetado, uno se bañaba en los ríos, no se cortaban árboles cerca de los ríos. Recuerdo que llegó un producto que le echaban al río, entonces las jaivas salían y la gente empezó a quejarse y eran perseguidos. Es decir, cuando usted se encuentra en un ambiente que le da conciencia de, hey, tú te alimentas de ahí. Usted no recuerda, bueno, quizás usted no es de campo, el terreno hay que ponerlo en barbecho. En barbecho, es decir, hay que dejar un tiempo que ese terreno descanse también. Pero si no hay una formación, se lo digo porque el río Payabo, yo tenía 16 años y de la escuela presbítero Carlos Noel nos llevaron a reforestar la cuenca del río Payabo. Nos fuimos por un batey que le dicen la Altagracia, pasamos Zapote, pasamos San Antonio y caímos a Batey Luna, la zona que se llega a Rincón Claro. Pero nosotros teníamos conciencia. Y, por ejemplo, todo lo que tenemos, 2 o 3 tareas de tierra, porque la heredamos de los viejos, de los abuelos, lo que hacemos es que sembramos. Entonces, si no se trabaja con la niñez, que yo creo que es uno de los puntos fundamentales, si no se trabaja con los niños, vamos a tener problemas. Por acá, adelante, el joven, después va usted. Buenas noches. ¿Qué usted opina sobre el control de la natalidad? En un mundo donde cada día hay más desigualdad, hay menos espacio físico. Ya cuando vamos a nuestros campos, cada día el campesino tiene menos tierra. Ya la reforma agraria pasó a la historia.
con la titulación definitiva en nuestro país, la tierra se concentra en menos manos. Realmente el resultado que ha dado es ese. Y cada día vemos que el aumento de la población también genera, y es una pregunta que le hago, genera más conflicto. Porque al disponer menos de recursos va generando los conflictos en la población. Entonces, mi pregunta es, ¿qué usted opina sobre el control de la natalidad de los estados como mecanismo para disminuir los conflictos bélicos y también para proteger el medio ambiente? La demografía es futuro desde la perspectiva geopolítica. Si usted no tiene población, usted va a ser sustituido. Yo siempre he tenido una gran preocupación por la densidad poblacional de esta isla. Yo calculo, mal contados, nosotros de aquel lado tenemos 11 millones de personas, donde hay poca área donde se pueda cultivar, solo la cuenca, ¿verdad, don Ernesto, del Artibonito? Pero si nosotros le represamos el Artibonito aquí, no van a tener producción de banano en la parte norte de Haití. Pero sumemos la de nosotros y la producción de comida. Y ustedes dirán, pero ¿y por qué él se obsesiona con la comida? Es que si algo desestabiliza un pueblo, es la falta de comida. Entonces, yo veo la demografía como un tema importante a tomar en consideración. Ahora, recorriendo parte de Haití, por ejemplo, hay una comunidad que se llama Sabombo. Cuando usted toma Jimaní, sube inmediatamente a los Pinos del Edén, pasa por Félix Sánchez, pasa por la Sabana Real, y allá arriba, en Cacique Enriquillo, que está más alto que Constanza, hay una comunidad que se llama Sabombo. Y usted cree que está en el África. Pero pueden tener 2 hijos. Si tienen 2 hijos van a pasar trabajo. Deben tener 5 y 6. Y usted habla con ellos y dice, y hay algunos que salen malos. Entonces, ¿con quién cuento? No hay plan de retiro. Entonces, el problema en la pobreza, y más en los campos, es la mano que usted tiene de obra ahí, de quién va a ayudar, de quién va a trabajar. Pero creo que sí debería existir cierto control de natalidad, porque tampoco se puede seguir teniendo hijos para después no poder educarlos, para después no poder alimentarlos. Ahora hay que ver la inequidad en la que vive el planeta. Y creo que ese es un tema, para nosotros es como una espada de Damocles. Para mí ese tema, yo estuve en estos días por la zona de Jimaní y me encontré como con 2 poblados que ya no hay dominicanos, que se han ido. Toda la frontera tiene 381,000 dominicanos, pero hay un problema y es el relevo. Los jóvenes no se quedan, los jóvenes se van. Tuve la dicha de conocer un campito que me cambió la vida, porque yo pensaba que como sociedad habíamos perdido mucho, y es una comunidad que se llama Fondo Grande, cerca de Hipólito Villini, allá en Loma de Cabrera. Una señora de 84 años y otra de 80 y pico se dieron cuenta que el río producía electricidad, montaron la hidroeléctrica, lo maneja, la hidroeléctrica la administra una joven de 24 años. Hicieron su propia escuela, hicieron su propia iglesia, no permiten bancas de apuestas, tienen un fondo de 1 millón y pico de pesos para prestárselo al primero que tenga una necesidad en la comunidad. Tienen un ahorro para comprar paneles solares, porque a veces baja el caudal del agua, pero reforestaron 3,000 tareas alrededor de la comunidad. Pero ahí hay un muchacho que habla mandarín, que consiguió una beca y se fue a Taiwán. Hay otro que es profesor, pero es la excepción. En la frontera yo encuentro pocos jóvenes y eso hay que fomentarlo. Y creo que esa es una espada de Damocles. El tema de la natalidad, sobre todo aquí en la isla. El joven de la primera fila, por favor.
Buenas noches. Profesor, ¿qué encrucijada tiene la humanidad? Usted dice que el 10% de los gases de efecto invernadero son provocados por conflictos, pero la mayoría son por el pastoreo, que el ganado emite 7 gases de efecto invernadero, los monocultivos, como usted bien decía, que es para producir alimentos para el ser humano, y la combustión. Por ejemplo, usted decía China refina tierra rara y China es quien más emite gases de efecto invernadero en el mundo. Entonces, ¿cómo paramos eso? Ahora yo le quiero hacer una pregunta a usted, a ver qué usted piensa. Los países, los organismos multilaterales han tomado decisiones globalistas, porque en base al medio ambiente, porque es un problema que afecta a todos. Ahora, son decisiones que afectan a todos, pero afectan a uno más que a otro. Incluso nosotros como país hemos sido partícipes de muchos tratados que a nuestra producción, a nuestros campesinos, a nuestra agricultura afectan, porque no se toman decisiones globales, pero afectan a uno más que a otro. Y también quiero saber su opinión, en el sentido de que se ha tomado, no la excusa del cambio climático, porque es una realidad, pero se ha utilizado más para financiar los mecanismos y los estados y la burocracia que para el fin común que es la excusa, que es el medio ambiente. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Quiero saber cuál es su opinión sobre que se utiliza la excusa del cambio climático más para un mecanismo para seguir financiando la burocracia y los estados que para el fin de controlar y mitigar los efectos. Y también, ¿qué opinión usted tiene sobre lo que le decía? Que es un asunto que afecta a todos, pero cuando se toman decisiones globales, afecta a algunos sectores directamente más que a otros y se toman decisiones generales. Mire, quizás nosotros pasamos por alto ubicarnos en el contexto de esa lucha que existe por el poder y por los espacios a nivel global. Y yo siempre he creído, y me disculpan porque Kaplan me dañó, yo tengo una mentalidad trágica, lo mío es realismo político, entiendo que los grandes mandan y los chiquitos tenemos que buscar la manera de arreglarnos. Por eso es importante, por ejemplo, un muchacho como usted, que de los 1.500 que se examinaron en la Cancillería, usted fue de los 53 que pasó. En la medida en la cual nosotros vayamos teniendo gente preparada, y es algo que me consta, y quiero aprovechar, porque como evaluador que soy, me encuentro, y como profesor de la escuela diplomática, que la mayoría de los mejores muchachos que nosotros tenemos vienen a partir de la iniciativa que se inició aquí, que fue de los modelos de Naciones Unidas. Entonces, en la medida en la cual un jovencito de 17 años, 18 años, como yo los conozco, que Naciones Unidas ha utilizado los modelos de las resoluciones que hacen muchachos de todo el país. Ahora, eso es importante, ir creando. Así como usted mañana, cuando termine la especialidad, lo van a enviar al servicio exterior, que eso es importante. En medio de todo lo negativo hay algo positivo. Se creó un marco para que exista una ley para que mañana, si usted no pasa ese examen y no empieza como tercer secretario, usted tenga inconvenientes. Entonces, esa élite es necesaria. Tener gente que esté mirando más allá, porque nosotros somos un país muy pequeño. Y nosotros, con relación a lo que usted plantea, de que se utiliza, sí, siempre, cualquier tema que tenga que ver con los seres humanos tiene sus sesgos, pero tampoco eso debe ser la excusa para dejar de reconocer que se necesita trabajar sobre ese tema. Porque uno de los problemas que nosotros tenemos como gran encrucijada para el futuro de la humanidad
es que estamos siendo maniqueos. Nos estamos yendo a los extremos. Yo veo gente que son más extremistas siendo cristianos que un musulmán yihadista. Es decir, todo estamos yéndonos a los extremos. Lo que hay que buscar es el justo medio, hay que tener un equilibrio. Y creo que eso es lo que nos está pasando en la actualidad. Estamos desbordados por la falta de buscar un equilibrio. No importa lo que suceda, el planeta no va a crecer más. No importa lo que suceda. Rusia va a estar ahí. Irán va a estar ahí. Estados Unidos va a estar ahí. China va a estar ahí. Estamos obligados a coexistir. Ahora, ¿qué le permite a usted tener tolerancia con los demás? El nivel de conciencia que le da la cultura. Y lo que yo veo que es diferente en ti, me doy cuenta que tú ves que es diferente en mí. Y uno de los problemas que estamos teniendo ahora es ese. Que tenemos una sociedad que no aprecia la alteridad, la otredad. Son pensamientos en los cuales nosotros solamente lo miramos desde nuestra perspectiva. Y a mí se me ha revelado, y se lo agradezco a Henry Kissinger, que recomienda leer a Pankaj Mishra, y en unos estudios que estaba haciendo en China me leí de Mishra un trabajo sobre, oigan, ese sesgo que tenemos en Occidente de ver el mundo desde nuestra perspectiva. Entonces, hay que aprender a darse cuenta de algo. Usted toma el mapa del mundo y en América y en Europa hay menos población que en la India. En Europa incluso, para que tenga una idea, que tenía el 20% de la población mundial a principios del siglo XX, que hoy tiene un 7%, existen dos tipos de países, los pequeños y los que todavía no se han dado cuenta que son pequeños. Cualquier provincia de India, cualquier provincia de China, tiene más población que un país de los que conforman la Unión Europea. Bueno, señores, muchas gracias. Bueno, vi una última pregunta. Podríamos darle una última pregunta al caballero. Yo estaba en turno. Sí, por favor, por Saludos, cuestión de buenas tiempo. noches. Contestándole a la dirigente del Capotillo, la soviética, que ella tiene una inquietud de ese medio ambiente dañado que está en los patios, que la única solución es un cambio de gobierno. Entonces, la pregunta mía es, si Haití en el 1967 tenía un 2% de área boscosa, nosotros un 12%, ¿es así? Ok, entonces la pregunta mía es, ¿cuánto tiene República Dominicana actualmente como área boscosa? Bueno, aquí hay expertos en el tema. Si don Ernesto no me deja mentir, estamos en un 40 casi. Es decir, me dicen que un 43. Pero eso demuestra que cuando existe continuidad en las políticas de Estado, un país no se puede inaugurar cada 4 años. Se necesitan políticas de largo plazo. Y esa es la diferencia que nosotros tenemos con relación a Haití. En Haití no hubo políticas de largo plazo. Y ahí están los resultados. Eso es un punto a favor. Yo les voy a decir algo. No sé si ustedes han notado que en Europa cuando un país crece al 2%, eso es... cuando un país crece un 3%. Pero yo no sé si ustedes se han dado cuenta que aquí este país tiene 50 años creciendo a un 5%. Es decir, quiérase o no, tenía. Pero recuérdense que este país, para que no lo olvidemos, cuando se hizo, porque a veces solamente vemos lo negativo,
como decía Martí, a veces somos ingratos, solamente vemos las quemaduras que nos deja el sol. Cuando aquí se hizo la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre, fue una forma de empezar a promover el turismo. Pero luego, cuando aquí se creó la Dirección de Turismo, se burlaban de Ángel Miolán y decían, ¿y los turistas dónde están? En la cabeza de Miolán. Las políticas continuas que ha llevado a cabo el Estado Dominicano han permitido que hoy a este país vengan 11 millones de personas. Eso no es un logro de un ministro, eso no es un logro de un gobierno. Yo creo que el medio ambiente y el turismo son una demostración inequívoca de la necesidad de política de Estado. Bueno, yo creo que nos hemos servido con la cuchara ancha al escuchar al amigo y hermano Iván Gatón. Le agradecemos a todos su presencia y la Fundación Global Democracia y Desarrollo sigue celebrando a todo lo ancho con este tipo de conferencia o de intercambio sus 25 aniversarios. Gracias por todo y muy amable por estar con nosotros.